Hola a todos y sean bienvenidos a mi canal. Soy Daniel de la Cruz y soy el compositor oficial de la banda sonora original de la saga de libros Sinfanel, escritos por Elena Díaz Valdés, y quería dedicar este vídeo a analizar la banda sonora de la película de Oppenheimer, en especial el tema principal, ya que para mi gusto es una genialidad auténtica cómo hace esa progresión de notas, primero en crescendo, luego en decrescendo, ¿no? Y, en fin. Tenemos que ir a ello y analizarlo, porque solo así podremos entender a fondo los secretos de su composición. Así que, sin más dilación, vamos a ello. A eso es a lo que me refería. Poco a poco, crescendo, decrescendo, se van sumando más instrumentos, va dando más intensidad. O sea, como hemos podido ver en el comienzo de la canción, empieza, ¿no? con esas notas que primero suben, todo esto, luego bajan, como queriendo decir, ¿no? Aquí está habiendo un movimiento de partículas cuántico muy acelerado, ¿no? Algo se avecina, algo grande se avecina. Esta es la preparatoria de algo bastante fuerte, ¿no? Y entonces, pues, poco a poco se van introduciendo más instrumentos para dar mucha más intensidad, ¿no? Para transmitir un mensaje cada vez más contundente, y eso es a lo que vamos, ¿no? Ya hemos pasado del comienzo, ahora vamos a ir un poco a lo que es el desarrollo de la canción y luego la conclusión. Vamos a ver ese desarrollo que es en lo que estamos ahora. Si os habéis fijado también, el tempo, ¿no? Va cada vez más rápido. Como queriendo decir, esto que va a pasar, que es inevitable, ¿no? Esto que va a pasar, la tensión, ¿no? Está creciendo. Entonces, cada vez el paso se vuelve más frenético. La tensión es mayor. Vamos a seguir. Esas notas que van marcando el tempo. Es todo como una fluctuación de notas, ¿no? Esa constante melodía crescendo, decrescendo, esa constante progresión de notas. Luego como baja. Es constante. Está en toda la canción, ¿no? Cada vez más rápido, cada vez más intenso, cada vez más fuerte, ¿no? Va a estallar, es como la bomba, ¿no? Como la bomba de Oppenheimer. Empieza poco a poco, todos los elementos se han puesto de acuerdo, ¿no? Y va a llegar el momento de la detonación. Entonces, eso es lo que está representando esta canción. Por eso, esta canción, si no es el tema principal, yo diría que es el tema principal, si no me equivoco, porque está retratando muy bien lo que es, en esta película, la bomba, ¿no? Esta canción es la bomba, nunca mejor dicho. Entonces, vamos a llegar a la conclusión. Ya es un frenesí auténtico.
Y entonces termina en esa nota que se va en el vacío, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es mi conclusión de esta canción? Pues la verdad que yo diría que refleja bastante bien lo que es el mensaje principal de la película, que es básicamente la bomba de Oppenheimer, ¿no? Entonces está representando muy bien con las notas, con los instrumentos, está representando muy bien lo que es esa actividad de partículas, ¿no? Lo que es el gran invento de Oppenheimer, que fue esa bomba, que fue un hito en la historia, ¿no? Tuvo bastante peso. Um, y por ello es algo poderoso, es algo frenético, como lo es también todos los procesos mentales por los que pasó este hombre, ¿no? Para crear esto, ¿no? Para crear toda la lógica detrás de esta bomba, ¿no? Que está representada se refleja bastante bien en la película. Y si no la habéis visto, pues bueno, yo diría que os la recomiendo. A ver, para mí, sinceramente, no. He de decir que no me disgustó, pero tampoco me gustó. Digamos que me quedé bastante. Bueno, pasable. Pero bueno, tengo que decir que así lo que es la consecución de la película me pareció bastante buena, ¿no? Como las escenas, las diferentes escenas de la película tenían que ver con diferentes momentos de Oppenheimer, del personaje. Como todo, toda la trama te lleva al momento clímax, ¿no? de la película, que es cuando van a hacer el ensayo de la bomba y entonces pues básicamente la banda sonora representa lo que es toda la trama. Solamente en esta canción representa la trama de la película perfectamente, cómo va poco a poco. Están pasando varias cosas al mismo momento, ¿no? Que es lo que está diciéndote esta canción, que es, mira, está habiendo muchísima actividad. Hubo muchísima actividad cerebral, por así decirlo, porque también esta canción, al menos a mí, me transmite, como otra canción que también voy a analizar, la de, creo que en español es La teoría del todo, ¿no? Theory of Everything, creo, si me parece que era en inglés. Esa canción refleja como esta que acabamos de analizar también lo que son todos esos procesos cognitivos por los que pasa pues ya sea el protagonista, ¿no? O lo que te quiere transmitir la trama de la película. Y he de decir que esta canción en particular refleja exactamente todo lo que la película te quiere transmitir, que es toda, todo el frenesí de escenas, de procesos cognitivos, ¿no? Todo el entramado que hay de diálogos, de momentos de la vida de Oppenheimer, cómo se conecta el pasado con el futuro, con el presente, ¿no? Cómo se conectan los diferentes momentos para llevarlo al momento exacto que es el que hemos dicho, ¿no? El ensayo de la bomba. Y después, por supuesto, la conclusión después del ensayo de la bomba, que fue, pues, bueno, la tragedia de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, sin más que decir, pues que esta canción es un perfecto reflejo de Oppenheimer, porque entre otras cosas la misión del compositor tiene que ser, al menos desde mi punto de vista, la de transmitir escenas, texturas, emociones, olores, todo lo que tú puedes a contemplar, ¿no? Todo lo que tú puedes sentir a través de los sentidos, tienes que transmitirlo con las notas, tienes que transmitirlo con una exquisita elección, ¿no? de instrumentos. Y esta canción refleja exactamente lo que es la bomba de Oppenheimer y lo que es todo el proceso que hubo en el desarrollo de esta bomba, las consecuencias que tuvo esta bomba y todo, lo refleja todo, en una canción de poco más de 1 minuto 40 segundos, así de breve. Pero también estamos hablando, por supuesto, de que creo
creo, si no me equivoco, que es el tema principal de la película. Entonces, en el tema principal de una historia tú tienes que transmitir la mayor cantidad de información posible, ya que estás resumiendo, por así decirlo, el contenido de lo que es la historia que estás contando a través de la canción. Entonces, me parece que fue un logro bastante grande de Ludwig Göransson y no me extraña, si no me equivoco, que fuera ganador de un premio por su banda sonora, la verdad. Él fue también el compositor de El Mandaloriano y de varias otras obras que para mí considero que son bastante buenas, bastante inspiradas. Y creo que Ludwig Göransson merece todos los éxitos que pueda cosechar, la verdad. Es un gran compositor. Y aquí estaremos para también seguir analizando sus canciones. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, por favor dejadme un like, suscribiros a mi canal y también si queréis dejadme un comentario. Yo os leeré, ya que me gustaría saber también vuestra opinión con respecto a la banda sonora de Ludwig Göransson. Así que nada, sin más que decir, cuidaos y nos vemos en el próximo vídeo.